Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a la primera llamada de la comunidad del año 2025. Yo soy el bot de Federico Ast. No, mentira, por ahora soy Federico Ast. Todavía no tenemos un bot que me haya reemplazado, pero pronto por ahí podamos mandar un agent para que haga las llamadas de la comunidad. Y lo podemos hacer en más idiomas, ¿no? Porque también va a poder hablar de otros idiomas y va a tener muchos más. Imagínense un bot de Federico haciendo las llamadas en chino, en, bueno, nada, alemán, todos los idiomas que no sé. Bueno, primera llamada del año de la comunidad. Hemos tenido un 2024, yo diría que como mínimo se podría definir como intenso. Eh, por lejos, para mí, uno de los años más exitosos de la historia de Cleros, en que empezaron a, digamos, converger un montón de cosas que fuimos haciendo en los años, desde el punto de vista del desarrollo de software, desde el punto de vista de la investigación, desde el punto de vista del desarrollo de negocios. 2024 fue el año que, bueno, lanzamos la versión 2.0 de Cleros. Es una versión en la que estamos trabajando por bastante tiempo. La versión 1.0 se había lanzado en 2019 y después de ese momento tuvimos un montón de investigación que hicimos para mejorar el sistema de decisión, para mejorar, digamos, los costos. La versión 2.0 está en un roll-up, es mucho más barata de usar, tiene lógicas de decisión mejores, como por ejemplo rankear las opciones que el jurado quiere votar, así que no es solamente binaria. Va a tener opciones en las cuales, por ejemplo, uno quiera decir que, bueno, Alex tiene razón en un 60% y Bob en un 40%. Bueno, un montón de nuevas lógicas de decisión que son importantes para atender casos de uso que actualmente, como es mucho más barata, además se puede usar para resolver casos de pequeños montos que nos interesan mucho porque tenemos cosas de consumo que son de montos pequeños y la versión 1.0 era obviamente muy cara para ese tipo de decisiones. Y pero bueno, toda una serie de desarrollos de software que fueron el lanzamiento de 2.0, que lo hicimos durante la DevCon de Bangkok, hicimos el lanzamiento. O sea, eso fue un punto muy importante. Segunda cosa muy importante, Clero ya es un proyecto reconocido en diferentes lugares del mundo y sobre todo vale la pena mencionar que sistemas legales tradicionales se están reconociendo, como por ejemplo en enero del año pasado tuvimos la famosa ley de México que acepta la justicia descentralizada como un mecanismo válido de resolución de disputas, lo cual es muy importante para que podamos atender mercados de consumo, ¿no? Las empresas del mundo real, es muy importante que Clero sea reconocido como un método válido. Y bueno, lo de México fue para eso muy importante. Y bueno, esto derivó en nosotros empezando a trabajar en tres verticales muy importantes. La primera es la de eh, consumo en fintech. Como saben, estamos trabajando con Lemon, resolviendo disputas que surgen en su empresa, disputas entre la empresa y usuarios por tarjetas de crédito, montos de, bueno, disputas vinculadas con un cargo de una compra que el usuario no hizo. Y Cleros es una alternativa de resolución neutral que se ofrece al usuario para este tipo de casos. Ya resolvimos, Marcos, ¿cuántas? Más de 50 casos me parece que estamos, o ya un poco, bastante más de Casi 50, 100, casi 100. casi 100 casos resueltos de consumo de Lemon. Y tenemos también una excelente noticia, que es que renovamos el contrato por un año más con Lemon. Así que bueno, qué mejor que una renovación del contrato para decir que, bueno, que esto resuelve un problema, esto funciona, esto aumenta la satisfacción de los usuarios muchísimo. Observamos que el 90% de los usuarios de Lemon que van a Cleros a resolver su caso y pierden su caso en Cleros, igual quedan contentos con la resolución y quedan como leales a la empresa, en vez de irse a la competencia y ir a las redes sociales a putear. Bueno, se quedan como clientes. Hay un ruido, Marcos, ahí. Ponete mute, por favor.
Así que bueno, nada, una gran validación del trabajo que estamos haciendo es la renovación del contrato y esperamos que esto, bueno, no esperamos, estamos impulsando que esto nos traiga nuevos casos de uso dentro del mundo fintech. Como saben, lo que hacemos con Lemon se puede replicar básicamente a cualquier otra empresa, exchange, tipo de cripto, pero también a fintechs que son más tradicionales, que por ahí no operan cripto, pero que son empresas que tienen disputas con los usuarios y como los casos de implementación de enterprise, de cleros, no tienen, el usuario no tiene que usar cripto, se puede aplicar a casi cualquier rubro. Entonces, segundo gran rubro que estamos trabajando ahora y que estamos avanzando bastante es seguros. Eh, Esto es algo que hace mucho que nos interesa desarrollar y ahora está pasando disputas entre empresa y un asegurado en relación con un accidente de auto y esto genera una serie de daños materiales y personales. Y hay una disputa entre la empresa de seguros y el usuario, el asegurado, en relación con, bueno, cuál debería ser la compensación adecuada por el caso. Y como se imaginarán, un tribunal neutral como Cleros podría ayudar a resolverlo. Y acá también es donde se empiezan a ver eh, de qué forma las cosas que fuimos haciendo con el tiempo empiezan a interactuar entre sí, porque estos casos de seguros, en general, la decisión que se espera de Cleros no es eh, si tiene razón el asegurado o la empresa, cosa que también se puede hacer, pero en general a lo que se va más es, ok, ¿cuál es la compensación que debería hacer la empresa en caso de que haya que hacer una compensación al usuario? Entonces, llegar a un valor numérico para una compensación puede parecer fácil intuitivamente, pero es muy difícil desde el punto de vista de teoría de juegos y de todo el mecanismo de sharing point que ellos tienen desarrollado. Nosotros tenemos a William, que es un matemático, es nuestro jefe de investigación. Uno de los temas centrales que investiga es cómo hacer que el mecanismo de Cleros permita llegar a una decisión numérica de un resultado en un caso tipo de seguros. Lo que vos querés saber es el monto justo de indemnización que hay que hacer. Si esto eh, se usa para seguros, pues se puede usar para casi cualquier otro caso de uso en el cual haya que alcanzar, digamos, un settlement value para lo que sea, que puede ser para casos, bueno, legales. Hay millones de casos de esto. Entonces, bueno, ahí se da cuenta cómo todas las cosas que hacemos de investigación, o sea, no solo son solamente porque nos interesa el avance del conocimiento humano, lo cual obviamente sí nos interesa, pero también porque tienen un fin muy práctico que es soportar el desarrollo de casos de uso básicamente multimillonarios, como la industria de seguros, que es seguramente la industria que tendría, es una de seguramente los tamaños de mercado más grandes a los que puede llegar Cleros, no solamente por lo grande que son los seguros en el mundo, sino por los montos, los millones y millones y billones de dólares que hay en disputas de seguros todos los años. ¿Sí? Entonces, ahí hay un buen ejemplo de cómo, por qué uno dice que convergen diferentes cosas que vamos haciendo desde el punto de vista de investigación, como el desarrollo de estos nuevos modelos matemáticos para estimar una compensación justa, de qué forma eso se traduce en implementar eso en el software de Cleros para que los jurados tengan las opciones para votar, y después cómo eso nos permite ir a ofrecerle al cliente, que es una empresa de seguros, eh, bueno, que podemos ayudarlo a resolver este conflicto que tiene usted de manera que es rápida, de manera que es barata y de manera que además es, bueno, o sea, acertada, ¿no? Que no es que los jurados votan cualquier cosa, sino que tienen un incentivo a generar una decisión que sea la correcta. Entonces, eso es el segundo gran vertical. Primero fintech, segundo seguros y tercero gobiernos. 2024 tuvo un hito muy importante que fue el acuerdo con la Corte Suprema de Mendoza para el uso de cleros de manera consultiva en el juzgado de Paz de la Valle, que está en Mendoza. Eh, y cleros en estos casos se está usando como una herramienta que le da a los jueces en esa jurisdicción una herramienta de decisión, de una consulta de lo que cree el jurado que es la decisión correcta. Esto no es vinculante, pero es la primera implementación de cleros en un ámbito de gobierno que se imaginarán que tiene, bueno, posibilidades de expandirse a
bueno, un montón de otros casos de uso en el mundo de gobiernos, que sobre todo en los tribunales de consumo y de pequeñas disputas. Entonces, esta es la tercera gran vertical que estamos trabajando en lo que es Cleros Enterprise. Bueno, lo de Mendoza dio lugar a después otras pruebas piloto que estamos haciendo, de las cuales algunas se son cuenta cuáles, pero no lo escucharon de mí, yo no puedo decir nada. Pero si sale algo de esto, realmente va a ser un impulso muy grande a lo que es la adopción de Cleros. Voy a parar un poco acá, si lo dejo a Marcos y tampoco me monopolizo yo toda la charla, pero bueno, a ver, Marcos, ¿querés hacer tu pequeña evaluación del año y lo que viene para vos? Buenas, ¿cómo andan? Bueno, en cuanto a evaluación, Business Development tiene como diferentes enfoques. Yo en particular estoy más enfocado en Keros Enterprise, que fue un poco lo que fue comentando recién Federico, así que creo que fue un año más que positivo. No quiero repetir de Federico, pero de nuevo, fue el año donde se hizo la integración oficial con Lemon y a partir de ahí pudimos empezar a desarrollarlo para diferentes verticales. Si quieren, puedo ir un poco más a hoy por hoy cómo estamos. Tenemos un caso, en cuanto a Lemon, por ejemplo, hay un caso que está saliendo esta semana. Después tenemos pruebas piloto. Esta semana va a salir una prueba piloto de la ciudad de Buenos Aires, que ya hicimos previamente hicimos uno. Después está todo lo que fueron las pruebas piloto se puede decir el país porque ya es público en nuestras cortes, que fue para Emirates, donde se hicieron los 3 casos y ahora vamos a enviar un análisis de los 3 casos para allá. En realidad ya les enviamos el análisis, ahora vamos a ver qué nos responden ellos. Después con Mendoza nos falta la tercera y última prueba piloto, que para eso dependemos de un último documento que nos envíen y justo hay un tema de vacaciones y demás. Como se imaginarán ahora, todo es un poquito más lento durante segunda mitad de diciembre y enero, pero cuando nos envíen eso también vamos a cargar la prueba piloto. Y después algunas integraciones con otras empresas. Mañana, por ejemplo, tenemos el anuncio de la integración con Smart Invoice, que va a estar utilizando a Cleros para resolución de conflictos, o sea, Cleros Enterprise. Después tenemos la Contá, integración con Pay. contá un poco más, Marcos, sobre eso, que mucha gente no sabe. Está bueno. En realidad, mañana vamos a hacer Después, un Spaces, así que yo creo que es más interesante si pueden sumar mañana al Spaces que vamos a hacer con Ben, que es de Smart Invoice, trabaja ahí. Así que le dejo más con con las ganas para escuchar para bueno, mañana. mañana, ¿a qué hora es? Mañana A el ver, Spaces. anunciá la hora, así la gente. Es Argentina, es a la 1 de la tarde. Listo, ahí está, están todos invitados. Así que listo. Y después Pace, que ya lo comenté alguna vez, pero siempre estuvieron interesados en utilizar Cleros para resolución de disputas. De hecho, antes tenían una integración por reconocimiento de jurisdicción y ahora están esperando a la versión 2 porque bueno, había unas complejidades que antes no se podían hacer, que ahora sí se pueden hacer. Así que bueno, avanzamos con la Dispute Policy durante los últimos meses. Falta ajustar un par de cositas en el proceso y ya para fines de enero, febrero, ya va a estar la nueva integración completada, porque no, antes había una, ahora van a haber un par de modificaciones, pero igual también es sumamente positivo. Es muy parecido a Lemon, o sea, es como que es darle una segunda instancia a los usuarios de poder resolver sus conflictos de PIDs con Cleros, solo que acá sí que es vinculante para las partes, para las dos partes. Y bueno, esas creo que son las novedades más importantes, de sobre todo el fin del 2024. Bueno, tenemos eso. Después hay toda una pata de lo que es las integraciones de Web3, que bueno, Pages igual es una Web3, pero tenemos como la división, tenemos dentro de Cleros, en los casos de uso, son los casos de uso tipo Enterprise, que son off-chain y que es bueno, Cleros da una decisión y después esta se ejecuta de manera, off-chain, en el sentido de que es centralizada la ejecución, y después los que son casos de Web3,
que es la ejecución se hace por el smart contract. Cleros hace una decisión y esa decisión se ejecuta de manera automática a través de smart contract. Queda, digamos, la versión original cuando habíamos pensado Cleros allá por el 2017, en los primeros tiempos de Cleros, la visión que teníamos era que iba a haber mucho más desarrollo del mundo Web3, en el sentido de más parte de la economía a través de apps de Web3, tipo Uber descentralizado, Airbnb descentralizado, eh, e-commerce tipo descentralizado. En todo eso que esperábamos que iba a pasar en algún momento, todavía no pasó. Creemos que va a pasar en algún momento, pero también eso nos impulsó también a buscar todo el mercado que hay en el mundo de enterprise, en el mundo de empresas que bueno, tienen un montón de disputas y que realmente hemos aprendido con el tiempo que a veces tampoco importa tanto que no sea on-chain ejecución, porque digamos la persona la empresa que contrata el servicio igual tiene un sentido muy grande de hacer la ejecución si se compromete a hacerlo. Porque imagínense que una empresa les dice que van a reconocer a Cleros como la decisión y después no lo hacen, es un papelón. Entonces, como que hay también un incentivo muy grande a que la gente, bueno, haga la ejecución incluso aunque no esté hecha por el smart contract. Y una cosa que estamos viendo ahora recientemente es bastante gente, que lo estoy viendo bastante en Twitter en las últimas semanas, gente que tiene un conflicto con alguna empresa por algún motivo y puede ser, no sé, que se demoró su vuelo, que le llegó la valija rota, que el e-commerce no lo reconoció, que le rompieron las zapatillas que le llevaban estaban rotas o lo que sea. Gente que ya les empieza a decir a la empresa en las redes, le dice, miren, ustedes no usan Cleros y los linkean a lo de Lemon, lo cual me parece como que se están poniendo como una marca de la justicia descentralizada, como que es algo que ya en algún punto se va a hacer como unas cosas estándar que cualquier empresa que tenga, bueno, clientes en temas de consumo, la gente le va a pedir que lo implemente. Es, digamos que nuestra estrategia es crear una marca de confianza que todas las empresas deban implementar para que la gente confíe en ellas. Sobre todo teniendo en cuenta, como les decía antes, ¿no? La métrica que descubrimos con el trabajo con Lemon, 90% de los usuarios que tienen su caso resuelto a través de Cleros, aunque pierdan su caso, esta gente queda contenta con el proceso porque tuvieron una decisión que se hizo rápido, tuvieron una decisión que aunque fue negativa para ellos, estuvo justificada por los jurados, le explicaron por qué perdió. Y esto a la empresa le ahorra también, no solamente el gasto legal, de tener que ir al tribunal de consumo y los abogados, que muchas veces tampoco lo tienen porque la gente tampoco lo hace, pero más que nada el daño reputacional que le genera que esta persona no solamente se vaya a la competencia, sino que además le diga a los amigos que no usen la empresa esta porque son unos ladrones, y además que lo ponga en Twitter. A veces la gente cuando está muy frustrada lo pone en Twitter y bueno, después se genera una especie de hilo de, me pasó lo mismo con esta empresa. Bueno, hay todo un daño reputacional que pasa en las redes que en el fondo es como parte también de todo lo que pasa hoy en día con lo que es la desinformación que pasa en las redes sociales, ¿no? En un punto eh, cualquiera puede escribir cualquier cosa en Twitter y quién sabe si era verdad o era mentira que la empresa no te cumplió con lo que vos creías que te tenía que cumplir. También hay mala fe de parte del consumidor, ¿no? Y por eso es importante tener como la posibilidad de que haya un ente neutral que diga, bueno, acá hubo una disputa y Cleros, de manera neutral, reconoció que tenía razón la empresa, porque muchas veces la empresa tiene razón y la empresa gana el caso en Cleros. Entonces, eso es lo que es importante y lo que nosotros venimos impulsando hace tiempo, que es esta forma de usar a Cleros como una especie de verificación em, de cuánta verdad hay en el reclamo del usuario para que no sea un reclamo falso muchas veces y que después se empiece a sumar otras personas y haya una especie de linchamiento público por redes sociales, ¿no? Y eso es en un caso y también para que el usuario también tenga una posibilidad de defensa contra la empresa, ¿no? Si ustedes se habrán dado cuenta de que cuando uno tiene un problema con una empresa, lo primero que tiene que hacer no es la customer service, sino que es ponerlo en Twitter, porque es eso que te asegura que te respondan de manera casi inmediata. Así que, bueno, la gente se dio cuenta de eso, entonces, bueno, Cleros puede ser un mecanismo
un poco más neutral para evitar estos daños reputacionales para las empresas. Creo, Es, Federico, una sí, cosa para agregar también es que también queda como más transparente también el resultado y por ahí a una empresa le conviene, si por ejemplo normalmente da resultados favorables al cliente en determinado tipo de disputa, bueno, como todos los casos están ahí expuestos, una persona que quiere evaluar si, qué respuestas da la empresa puede entrar ahí, ver qué respuestas dieron a casos similares a los suyos y ya puede saber qué esperar y qué tipo de atención va a tener, ¿no? claro, ya tenemos 100 casos de Lemon, ¿no? Y bueno, ya la gente va, eso es todo público, la gente puede ver los casos que hubo en el pasado, cómo se resolvieron, cuáles fueron las decisiones de los jurados, cómo se justificaron. Y bueno, justamente en Brasil hay un montón de desarrollo de este tipo de aplicaciones, tipo tanto desde el gobierno con consumidor.br y Reclame Aquí, ¿no? Que te da como un historial de cuán responsive, cuán bien responden las empresas a los reclamos que tienen los consumidores. Pero bueno, Cleros lo hace de una manera mucho más pro, en el sentido de que hay el jurado, con todo el mecanismo que todos conocen, y que permite una decisión neutral y que tiene la transparencia que asegura el blockchain. Entonces, esto es lo que este año, o sea, que el año pasado ya lo validamos bien, 100 casos de Lemon de validación, y ahora lo que vamos a hacer este 2025 es expandir esto a, como les decía, más casos de fintech, seguros y otros casos de gobierno. Y tenemos otros rubros en los cuales estamos explorando. Eh, uno que vamos a ver si se puede desarrollar es el de aerolíneas, ¿no? Que es una industria que, bueno, cualquiera que se haya subido un avión puede saber eh, que, eh, que tiene un montón de casos para resolver. Justamente ahora que les decía que estaba viendo en Twitter que hay cada vez más gente que, bueno, tiene reclamos y sugiere a cleros a través de Twitter. Justamente el que vi ayer que pasó fue uno con Avianca, la aerolínea de Colombia, que alguien puso una imagen de una valija rota en Twitter y no sé, como una puteada como mire lo que me hizo Avianca, no sé qué. Y después un tipo abajo comentando diciendo, mira, che, bueno, no tienen cleros o algo así ponía. Así, ya como que la gente se está generando como esa misma publicidad en los mismos posts que otras personas, las mismas denuncias que se hacen a través de las redes. Así que ya está pasando eso. Entonces, bueno, esto es muy importante, un aprendizaje grande del 2024 que ahora vamos a expandir. Ahora, obviamente, es mucho más fácil ofrecer este servicio que lo que fue cuando estábamos empezando y estábamos construyendo este diseño de mecanismo con Lemon, ¿no? Que ahí estábamos, bueno, empezando a armar el proceso, entender cómo se iba. Hay un montón de cosas que también no se las contamos acá porque nos vamos a aburrir, pero hay muchas cosas que tenemos que hacer. ¿Cómo hacemos para anonimizar la información? Porque a veces hay datos de los usuarios que no deberían ser públicos, herramientas de IA que permiten mejorar la respuesta del usuario. A veces el usuario cuando hace su reclamo, y no es un abogado, entonces no lo escribe con mucha claridad y entonces no se entiende. Entonces lo que pasaba al comienzo era que el usuario hacía el reclamo, eh, capaz que eran 2 líneas, Lemon respondía con su equipo de abogados. Y bueno, o sea, lo que pasaba era que el usuario tenía las de perder contra una empresa que respondía con una respuesta mucho más profesional y mucho más pro que la que podía hacer el usuario. Lo que empezamos a hacer es usar IA para, con ChatGPT, mejorar la respuesta del usuario, el reclamo, para que fuera más claro, más completo y bueno. Entonces, hay muchas cosas del proceso que fuimos descubriendo, que fuimos implementando con el tiempo, que bueno, permiten que esto funcione y la realidad es como que en el mundo real, eh, la solución que ofrece Cleros es mucho más que blockchain. Tiene toda esta cosa de recibir el reclamo, de cargarlo en Cleros, de mejorar el reclamo del usuario para que no tenga la desventaja de no haberlo escrito bien. Hay un montón de cosas que son, digamos, parte del onboarding de casos y que en el futuro seguramente también se van a automatizar, como vimos el robot Harmony que se lanzó, que hizo Rob, que es un robot que hace una mediación y que si la mediación no se llega a un acuerdo puede cargar el caso dentro de Cleros. O sea, eso es un poco lo que va a hacer la justicia del futuro, ¿no? Es un bot que te recibe tu reclamo
te lo analiza, es como tu abogado, ¿no? Te ayuda a mejorarlo y después lo carga dentro de Cleros para que la justicia, el jurado, lo defina, ¿no? Bueno, así que eso, una cosa muy importante del año pasado y de lo que se viene para este año, con mucho foco en el desarrollo de negocio en casos de enterprise y, bueno, disputas de consumo. Te dejo a vos, Jim, que comentes un poco de cosas de comunidad, lo que te parezca relevante. Bueno, comento que una cosa interesante, que ayer Vitalik hizo un comentario, déjame ver si lo tengo acá para traducirlo, pero eh, Vitalik tiene una idea, como decir, una corriente filosófica o de cómo cree que la tecnología debe desarrollarse, que se llama DACC, sería aceleracionismo de tecnologías, aceleracionismo de tecnologías, pero de tecnologías descentralizadas, democráticas, de defensa y distribuidas en general, ¿no? La idea es que en muchas partes en Estados Unidos y en otros lados del mundo hay gente que cree que la tecnología debe, por ejemplo, frenarse porque hay cambios que son muy rápidos, que pueden ser muy disruptivos para la sociedad, como es la inteligencia artificial. Y bueno, de energía nuclear y desarrollos, digamos, de biotecnología. Y otro grupo de gente piensa que no, que deben acelerarse porque con la aceleración vienen también beneficios más rápidamente y esos beneficios pueden ser como muy críticos para, por ejemplo, evitar pandemias, para evitar crisis, resolver problemas climáticos, etc. Vitalik en estos artículos propone que hay un otro camino que sería el desarrollo acelerado o la aceleración de tecnologías que sean más en dirección a la defensa de, de distintos ataques o distintos riesgos a la humanidad. Y, y bueno, una de las cosas que comenta es el desarrollo de tecnologías para la defensa de información. En ese caso, es algo que engloba muchísimas cosas distintas. Por ejemplo, defensa en contra de desinformación o bueno, desinformación, fake news, etcétera. Otra cosa, en defensa también a ataques maliciosos de robo de datos o robo de criptomonedas y scams. Y bueno, en esa área justamente tenemos mucho que ver, tenemos que ver Cleros. Justo el tweet en que que contestó, era relacionado a Cleros Scout, que como ustedes saben, tenemos distintas listas para identificar contratos, también crear etiquetas para contratos en distintas blockchains y también identificar en qué dominios esperan que determinados contratos estén hosteados. Eh, y eso se puede usar, el uso principal, el uso final es justamente que un usuario cuando esté interactuando con un contrato, que sepa si es el real o si es un scam y que eso puede evitar a la gente a perder fondos. Y de hecho tenemos una extensión para MetaMask que se llama Clear Scout que usa esos contratos para alimentar información esta extensión. También está disponible en los Block Explorers. Por ejemplo, en Etherscan puedes ver los contratos tagueados por cleros y distintos Block Explorers de distintas redes. Ahora mismo tenemos un programa de incentivos para 7 redes distintas para contratos que aún no están tagueados. Pero bueno, ahí Vitalik dijo, eh, muy, a ver, es el texto exacto, pero dijo, felicitaciones a Cleros por estar construyendo tecnologías alineadas con DAC, que sería ese, esa filosofía, digamos así, mucho antes
de que tuviera ese nombre o de que tuviera un nombre. Y bueno, es verdad, ¿no, Federico? Ya desde Buyer Chain en, no sé, 2020, cuando fue, ya está. Aparte salió de él, porque o sea, salió de él el comentario de él, porque él te lo puso en un tuit tuyo, ¿no? Sí, exactamente, me contestó un tweet a mí. Ya tenés tu NFT ya con la respuesta de Vitalik. Sí, hay que mintearlo. Y la verdad Eh, que el caso de Cleros sí. Curate, si uno piensa, ¿no? En términos generales, el caso de Cleros Curate es un caso, pero también está el caso de, del COVID, que fue 2020 también, que bueno, un caso de resolución de prediction market, y que de cierta manera también la idea era esa, ¿no? Como resolver desinformación por detrás, así que estamos alineados. Sí, yo creo que Clero Scout, o sea, como que no es el producto como que más la gente conoce, pero todo lo que es curación de Cleros, o sea, Scout es un producto que está construido sobre una, digamos, tecnología que se llama Cleros Curate, que es una herramienta que se usa para hacer listas curadas donde la comunidad puede verificar qué información se puede aceptar y cuál no. O sea, entonces, vos podés hacer una lista de noticias verdaderas, ¿no? Entonces, la gente publica cosas y después otras personas pueden impugnar aquellas noticias o aquellas informaciones que les parezcan que son falsas o que malintencionadas o lo que sea, según las reglas que se decida poner. Y eso después te deja con una lista ok, todo lo que está en esta lista son noticias o piezas de información que no fueron declaradas falsas, al menos. Entonces, es un repositorio de cosas que son verdaderas, entonces como que te elimina una serie de información que queda como ya relegada como algo falso. Entonces, bueno, después el algoritmo de Twitter o de cualquier red social o de cualquier motor de búsqueda, las cosas que fueron tagueadas como falsas por el mecanismo de verificación, puede ser relegado a un lugar menos visible o lo que sea. Si el algoritmo, por ejemplo, podría decidir que va a reducir el factor de viralización de las noticias, porque lo que pasa es que la gente a veces agarra noticias, las comparte, porque ni las lee y lee el título, entonces así es como se empiezan a difundir estas cosas, ¿no? Si pudiéramos tener un mecanismo que de manera neutral verifique piezas de información y después un algoritmo puede usar ese input para no favorecer la difusión de ese tipo de cosas, como que tenés un buen equilibrio entre lo que es eh, la verdad, entre comillas por lo menos, y lo que es la libertad de expresión, porque después la otra persona te podría, el tipo que hizo la noticia falsa, te puede decir, no, ¿por qué con qué derecho vas a limitar mi derecho a publicar en la red? Porque, bueno, es una búsqueda, es una censura a la libertad de expresión. Bueno, lo que tiene estos mecanismos tipo Curate es que te permiten que esta decisión no la tome Twitter o Facebook o un moderador centralizado, sino que lo tome la comunidad siguiendo las reglas que se establecen para qué es verdad y qué es mentira. Si les interesa esto, les recomiendo la charla que di, Jim se las puede compartir, la charla que di en la ETSC, creo que fue en el 2021, Jim, bueno, no me acuerdo, sobre free speech y social media. Y después, el año pasado, estuvimos en la Universidad de Neuchâtel en un evento sobre disputas en redes sociales y ahí yo presenté la experiencia que tenemos en Cleros de usar nuestras herramientas para modelar redes sociales de manera descentralizada. En su momento tuvimos una especie de community notes descentralizado que, bueno, yo ahí en esa charla explico, no voy a explicarlo de nuevo ahora para que no se extienda demasiado esta llamada, pero ahí son cosas que es como dice Vitalik, ¿no? Que son herramientas que se pueden usar para defender contratos no maliciosos en el caso de Curate, en el caso de Scout, perdón, que lo usan, by the way, lo usan Ledger, lo usan MetaMask y lo usan Etherscan. Y entonces, todo lo que pasó por Scout, que fue curado por la comunidad, sabes que son contratos que no son maliciosos. Y esta misma lógica se puede llevar a lo que es información, a lo que es las cosas de redes y la misinformation, donde la comunidad
en vez de curar contratos, curan informaciones. Paro acá, Jim, porque si no puedo seguir hablando un rato más largo, pero después le compartimos las charlas que les comentaba. Wow, ya vamos casi 40 minutos. Bueno, te dejo seguir un poco más, Jim, y después ya vamos cerrando. Sí, creo que, bueno, de último mensaje de eso, solo para decir que, bueno, están el programa de incentivos para los que quieran hacer envíos de contratos y nuevos proyectos a estas listas. Y son solamente los que no están tagueados en los Block Explorers, así aseguramos que la lista queda con información nueva. Además, también está la beta de la V2, está live. Seguramente muchos que están escuchando ya están participando, pero bueno, si hay alguno que aún no está participando, la V2 funciona en Arbitrum y tiene ahora un límite de 25.000 tokens, 25.000 PNK para stakear. Así que es una buena oportunidad para tener chances de recibir un caso, incluso no teniendo un stake muy grande. Y les recomiendo hacer eso si tienen algo en el Gnosis Chain, si tienen algo en Mainnet. Les recomiendo pasar al menos esa parte del stake a Arbitrum para poder participar. Marcos está pidiendo. Marcos, ¿está Marcos ahí o no? No sé. Ahora creo que volvió. ¿Estás ahí, Marcos? Bueno, si no, no pasa nada. Bueno, nada, creo que 2024 fue un año realmente muy bueno, que validamos bastantes cosas que veníamos haciendo, que logramos lanzar la versión 2, que abre las puertas a un montón de cosas nuevas. Como les decía, ya tenemos más de 100 casos, o casi 100 casos de Lemon. Tenemos pruebas piloto en marcha en diferentes lugares, industrias, seguros, gobiernos, posiblemente expandir los casos de fintech, que ya están bastante validados y que funciona. Y bueno, nada, también hay que decir un reconocimiento que fuimos adquiriendo en la industria, tanto de la Web3, como por ejemplo Vitalik, bueno, mencionó en su tweet, pero también en el mundo, digamos, legal. Claro, hoy en día me estoy dando cuenta, aparte, que cada vez veo más papers que la gente está publicando sobre cleros y sobre diferentes aspectos, como cómo mejorar el mecanismo de decisión de los jurados, de selección. Justamente hoy compartí un paper que me llegó por Google Scholar de un conjunto de investigadores de la India que están investigando cómo se puede usar, cómo mejorar la selección de jurados en cleros. Como saben, históricamente, y el método tradicional está basado en los tokens y en, bueno, stakear un token y que seas elegido con eso, lo cual está perfecto y sigue funcionando así. Pero hay veces que necesitamos lógicas de selección de jurados más sofisticadas porque los piden los clientes, básicamente, que por ejemplo que únicamente sean elegibles jurados que pertenecen a cierta comunidad, que puede ser cierta DAO, o puede ser cierto barrio o cierto país. Eh, y también hay veces que nos piden que el jurado sea parte de que tenga ciertos skills, como que sea experto en JavaScript o sea experto en smart contracts o lo que sea. Eso no era posible cuando empezamos con Cleros porque no teníamos un protocolo de identidad, o sea, no tenías idea de quién estaba por detrás de la dirección. Y bueno, entonces la única forma de que el sistema funcione era gente anónima y token voting. Ahora eso sigue estando, pero se puede haber otras formas de selección como, como les decía antes, con skills o pertenencia a una comunidad verificada. Y esto es así gracias a dos elementos importantes que son Proof of Humanity, que permite que una persona tenga una sola cuenta y que no haya una persona que controle múltiples cuentas. Y otro avance que se llama Soulbound Tokens, desarrollado por Glenn Wild, Pooja Blaver y Vitalik en un paper de hace 2 años, creo, donde vos tenés una identidad a la cual le puedes adherir ese token que representa membresía de una comunidad o un skill en alguna cosa particular. Así que bueno, todo esto nos permite empezar a pensar en diseños de mecanismos mucho más sofisticados.
que atienden a las necesidades de clientes a los cuales no podíamos atender antes. Y a esto se le suma también el desarrollo de la guía, que ya les conté que lo usamos un montón para mejorar los descargos de los usuarios, de las partes, y además, cosa que no es trivial, para anonimizar información. En muchos casos requieren anonimizar información para proteger la privacidad de las partes, y eso era muy engorroso y muy tedioso de hacer de manera manual, y era costoso aparte. Y hay ahora herramientas de IA que te lo hacen casi automáticamente y queda casi perfecto, con lo cual baja muchísimo el costo de cargar un caso entero, sobre todo en aquellos casos de uso donde los costos son relevantes, como los casos de uso de consumo, que son de montos pequeños. Así que bueno, nada, los invito a un 2025 que espero sea realmente muy, muy bueno. Creo que están alineadas las cosas para que salga todo muy bien. Digamos, tanto trabajo puesto durante tantos años para que ahora se pueda empezar a implementar en un montón de casos de uso nuevos. Casos de uso, aparte, que a mí, lo personal, me entusiasma porque son casos de uso reales. O sea, acá no es una comunidad mini de Web3. No, esos son, lo cual igual está perfecto eso, ojalá tengamos también muchos más casos de esos, pero estos son casos de gente, o sea, que ni siquiera tiene cripto, que ni siquiera sabe qué es cripto, pero que puede usar Cleros para resolver cosas de todos los días, ¿no? Que la aerolínea, no sé, que le rompió la valija, o que la empresa de fintech no le acreditó la referencia que le hicieron, o que hay digamos, un encargo que no había hecho. Bueno, todas estas cosas de todos los días, si podemos resolver eso, ya vamos a tener millones de casos y, bueno, creo yo, cambiar el mundo. Así que bueno, con esa reflexión creo que es perfecto para que terminemos este call de la comunidad. Así que nada, bienvenido a los 25 y se vienen cosas muy, pero muy buenas. Gracias a todos por venir y nos vemos, los que quieran venir al call en inglés de la comunidad, el miércoles a las 6 de la tarde UTC. Un abrazo y nos estamos viendo. Chao, un abrazo. Feliz año a todos.